Shalom Ajín, Shalom Javerín, otro tema aquí en los fundamentos de la Torá. En esta ocasión, mis Ajín, vamos a estar hablando de el pacto de Abraham Avinu. El pacto de Abraham Avinu. ¿Ven? No se olvide suscribirse a mi canal de YouTube y a las plataformas que están en Spotify, como Beit Torah, los fundamentos de la Torá. También en Inbus, como la responsabilidad humana. Y en YouTube, Johanan Gutiérrez, amén. Así que búsqueme ahí. Y si no, búsqueme en el WhatsApp 503-756-4900. El pacto de Abraham. Mire, Misajín Teraj, el padre de Abraham, era uno de los idólatras más importantes de su época, viviendo en un ambiente idolátrico. Abraham siempre sintió un vacío en su vida. Buscando llenar ese vacío, encontró a Elohim. Y aunque hubo de pasar por increíbles dificultades, sufriendo hambrunas, guerra y falta de hijos, siempre se mantuvo fiel a él. Finalmente, Elohim hizo un pacto eterno con Abraham Avinu y sus descendientes. El Adón El Adón se le apareció a Abraham y le dijo: Yo soy el Shaddai, camina delante de mí y sé perfecto, y yo haré mi pacto contigo. Estableceré mi pacto entre yo y tu simiente después de ti. Yo seré tu Elohim, y tú heredarás esta tierra. Este es mi pacto, que sea circuncidado cada varón entre vosotros. Bereshit 17 del 1 al 14. Mire, misajín, el pacto, Brit en hebreo, es el pacto que Elohim hizo con Abraham Avinu y con la nación de Israel. Debemos considerar, misajín, el significado del hecho de que Elohim, el Rey de Reyes, haya hecho un pacto con su pueblo. Es posible que por el solo hecho de que se nos practique la Brit Milá, la circuncisión, en la infancia hayamos cumplido con nuestra parte del pacto, misajín. Es posible que desde el momento de la circuncisión, Brit Milá, estemos absueltos de guardar el pacto y todo lo que significa. Mire, misajín, si un rey mortal hiciese un pacto con el pueblo, ¿acaso no lo honrarían y harían lo posible por cumplirlo todo el tiempo? Por supuesto, y harían todo lo posible para no olvidarlo. Cuanto más, misajín, uno debe de sentirse obligado como Bene Israel o como judío a honrar, cumplir y guardar constantemente a lo largo de toda nuestra vida el pacto con Elohim. ¿Cuál es entonces la sustancia de este pacto, misajín? ¿Qué es lo que se requiere exactamente de un Bene Israel o de un judío para cumplir con este pacto o con el pacto? De hecho, ¿dónde se nos dice que debemos amar y guardar el pacto toda la vida? Aparte de lo que se encuentra escrito en el relato del pacto que Elohim hizo con Abraham Avinu, es decir, del acto de la circuncisión, el acto de la Brit Milá. Mire, misajín, el signo específico del pacto de Elohim, el órgano sexual tiene el poder de iniciar una nueva vida, pero la procreación solo puede llevarse a cabo a través de la unión sexual. Enseña el Talmud que hay tres socios en la formación de un niño.
El padre contribuye con las partes blancas del cuerpo, que son huesos, tendones, etc. La madre contribuye con las partes rojas, piel, carne, etc. Y Elohim le da la vida al niño. Nidá 31a. Solo cuando estos tres socios funcionan, misajín, en conjunto, puede el niño llegar al mundo. ¿Cómo sucede esto? Buena pregunta. Bueno, la palabra hebrea para matrimonio es Kiddushin, que surge de la palabra Kodesh, que es santo. Cuando la unión entre marido y mujer es Kadosh, la divina presencia, la Shekinah, el tercer socio reside con ellos. Sota 17a. Así, la unión sexual, misajín, cuando se realiza en Kedushá, es un reflejo de la actitud de respeto de la pareja hacia los poderes de procreación otorgados por Elohim. Vivir dentro de los límites de las relaciones sexuales permisibles asegura el cumplimiento del pacto y por lo tanto del pacto mismo. Enseña el Rebbe Nachman: si la persona contrae matrimonio de acuerdo con la ley de la Torá y mantiene su comportamiento marital dentro de los límites de la Torá, es considerada entonces como una persona que ama el pacto de Abraham Avino. Likotei Moharán 1:11-7. Cuidar el pacto, misajín, es el medio principal para acercarse al Kadosh bendito sea. Likotei Moharán 1:29-5. Brit Milá. Brit Milá, la circuncisión, es el pacto físico de nuestro compromiso con el pacto entre Elohim y Abraham Avino. El niño nace con una cobertura de piel sobre el glande, la punta del órgano. Esta piel es superflua y, como con todos los otros excesos del cuerpo, puede ser retirada sin efectos adversos. El Brit Milá, el pacto de la circuncisión, requiere quitar esa piel. El proceso de la circuncisión incluye el retiro de la piel llamada orla para descubrir el glande. Mire, misajín, hay de hecho dos capas de piel que cubren el glande. La primera es el prepucio mismo y la segunda es una fina membrana que debe de ser abierta y empujada hacia atrás del glande durante la Brit Milá. El orla es retirado por completo. Esta parte del proceso es llamada la milá. Sin embargo, la milá deja aún el glande cubierto por la membrana sobre la cual se realiza la pría. Pría significa descubrir o revelar. Y este proceso implica abrir la membrana para revelar la punta del órgano, retirar solo el prepucio, dejando la membrana inválida la circuncisión. La Brit Milá no es válida. Escribe el Ari que la misma del Brit Milá corresponde a la visión profética de la Kadosh Rosa, percibida por Yeseskel, que dice: y vi una tormenta de viento proveniente del norte, una gran nube y un fuego fulgurante, una noga que brilló radiante, la rodeaba y un hashmal apareció en el fuego. Ezequiel 1:4. El Rebbe Nachman ofrece una interpretación de esta visión tal como se aplica a la condición humana.
Puede mirar Licotei Moharán 1.82 y también IB 19.3.5. Puede decirse que la tormenta de viento representa los obstáculos generados por la familia, los amigos y las dificultades financieras que la persona debe de enfrentar en su búsqueda de lo espiritual. La gran nube representa las dudas y la confusión, tales como los cuestionamientos de la emunaj. El fuego fulgurante alude a la avaricia, a la lujuria sexual, a la arrogancia y al estallido de la ira. Noga es el brillo compuesto en parte por el bien y en parte por el mal. El bien en Noga debe de ser reincorporado a la Kedusha para que el mal, privado de su fuente de vida, se agote y muera. El Hashmal sirve como una barrera, previniendo que el mal de Noga penetre en el ámbito de la Kedusha. El prepucio corresponde a las tres clipó, literalmente cáscaras, completamente malas, representadas por la tormenta de viento, la gran nube y el fuego fulgurante de la visión de Yeseskel. El prepucio cubre por completo el glande, que es llamado Ateret al Yeso, la corona de Yeso, e impide que la Shefa, abundancia divina, pase como debería. Otra vez de Yeso hasta Malhut, retira el prepucio. Trae de Yeso a estas tres clipó, permitiendo una libre transferencia de abundancia. Aún así, esta transferencia no puede realizarse de la manera apropiada hasta que Yeso no se ha revelado por completo. La fina membrana que rodea el glande correspondiente a la cuarta clipá, la clipá noga, debe de ser empujada hacia atrás. Es así que se nos ordena cumplir con la pría, retrayendo la membrana y revelando el glande. Una vez realizada la pría, impide que el elemento negativo de noga entre al ámbito de la kedusha. Mire, Misajina, al tratar el tema del retiro del prepucio, el Rabí Nachman se refiere a las otras aplicaciones de estos términos. Existe una ordenanza conocida como el Orla, que prohíbe comer las frutas de los 3 primeros años de árboles recién plantados. Durante el cuarto año es posible comer sus frutos, pero solo luego de haberlos redimido a partir del quinto año. Uno puede disfrutar de los frutos de su trabajo sin restricción alguna. Eso lo puede mirar en Vaikra 19:23 al 25. Esto nos enseña el valor de la humildad y el rechazo de la arrogancia. Existen 4 niveles de humildad correspondientes a los 4 primeros años. La persona debe de ser humilde delante de aquellos más grandes que ella, delante de sus pares e incluso delante de aquellos que se encuentran en un nivel inferior. Cuando se alcanza este tercer nivel de humildad en el cual la persona se considera menos que todas las demás, se debe entonces buscar un nivel más profundo de humildad. Los 3 primeros niveles de humildad contienen algo de arrogancia. Estos niveles corresponden a los 3 clipó negativos, pues en cada uno de estos niveles la persona se niega, en cierta forma, a humillarse delante de los demás. Incluso alguien que actúa con absoluta humildad que lo coloca por debajo de la norma de la estima humana, también posee algo de arrogancia.
pues puede llegar a sentir que no es adecuado que alguien como él deba de ser tan humillado. Este es el sutil mal de Noga. Esta noga solo se vuelve una fuerza totalmente positiva cuando la persona comprende que siempre debe de ser completamente humilde delante del Creador. Licote y Jalajó Orla 5.1.2. Mire, Misajín, la arrogancia es la característica más negativa del hombre y debe de ser radicada. Esta característica corresponde al prepucio. La arrogancia es un rasgo que tiende a sabotearse a sí mismo y es su propia fuente de humillación, pues la persona arrogante es despreciada, dado que es su misma arrogancia la que hace que la gente busque desacreditarla. También a través de sus acciones puede atraer la humillación esperando y ordenando que las cosas sean como ella lo desea, cuando por lo general no lo son. Picotei Mojarán 11.82. En ningún otro lugar se hace tan patente este rasgo negativo como en la actitud de la gente hacia sus proezas sexuales. Hay gente que tiende a pavonearse y al hacerlo se vuelve objeto de humillación. Por el contrario, aquel que busca la espiritualidad del pacto de Abraham Avinu quita su prepucio, su arrogancia, que es fuente de humillación y oprobio. El Rebbe Nachman enseña que el oprobio y la humillación coinciden con la inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual es sinónimo de un pacto denigrado. Licotei Mojarán 1.19.3. También enseña el Rebbe Nachman que el Brit corresponde al Hashmal, que protege del mal, como arriba, pues Hash tiene el significado de silencio y mal sugiere la milá, circuncisión. Ya hemos visto que el prepucio corresponde a la humillación. Cuando una persona es insultada o avergonzada, pero se mantiene en silencio y controla su deseo natural por responder, al punto en que no siente ningún mal, ni siquiera en su corazón, entonces revela las cualidades del Brit, obteniendo así un tremendo mérito. Es así que el pacto de Abraham Avinu cultiva en la persona las características del autocontrol. Aunque sea humillada, será capaz de restringirse y de no responder. Este comportamiento limpia su corazón. El torrente sanguíneo. Es significativo que también del corazón se dice que tiene un prepucio y que aquel que se vuelve hacia Elohim es capaz y de hecho se requiere que circuncide su corazón. Devarim 10:16. Recuerde, el Brit, la circuncisión del corazón, es primero. De lo contrario, no puede cumplir ninguna. Mire, misajín, es interesante notar que anatómicamente existe una cobertura del corazón conocida como el pericardio. Hay ciertas afecciones que son tratadas quirúrgicamente por la medicina occidental, quitando el pericardio. El Rebbe Nachman enseña que el Brit es paralelo al concepto de fructificad y multiplicaos. Al guardar el pacto es posible merecer un sustento fácil y ganancia puede ser fructífera. El Brit también es llamado
el pacto de Shalom, Números 35:12. Pues la persona que guarda su pacto tendrá éxito al encontrar la esquiva bendición de Shalom en su casa, en su cuerpo y en su alma. Donde hay Shalom, hay abundancia y bendición, tal cual se nos enseña el Tejilín 147, verso 14. Elohim pone por tu término la Shalom, te satisface con lo mejor del trigo. El profeta Yesesquel 36:30 habla de la vergüenza del hambre, pan de la vergüenza. Esto corresponde a una reflexión sobre la vergüenza del prepucio como en el 5:8 al 9. Luego de Yahoshua circuncidará a todo el pueblo. Elohim dijo, hoy he quitado de ustedes la vergüenza de mi raíz. Quitar el prepucio, es decir, eliminar las clipó que rodean el brit, representadas por el hambre y la carestía. Abre los canales para que la abundancia llegue a la persona. Tikutei mojarán. Así denigrar el pacto lleva a la pobreza. Lleva a la pobreza. Un buen pacto. Elohim le informó a Abraham que estaba haciendo un pacto con él y con todos sus descendientes. Este pacto es la señal de que Elohim siempre estará junto al pueblo de Israel o al pueblo judío, y que el pueblo judío y Israel siempre estará junto a Elohim. Este es el pacto en Bereshit 17:10. Deberá circuncidar todo hijo varón. Enseña el Rebbe Nachman. Todos los judíos israelitas son llamados sadiquín por el hecho de estar circuncidados. En otras palabras, el mérito del Brit Milá es muy grande, es suficiente para otorgarle a la persona la distinción de la Kedushá y el título de Sadik. Y el Zohar ilustra esto con la siguiente historia. Ponga atención. Abraham circuncidó a Ismael, su hijo mayor, cumpliendo con el mandamiento de Elohim, Bereshit 17:25. Como resultado y durante 400 años, el Malach, guardián de Ismael, estuvo reclamando su recompensa delante de la corte celestial. ¿Acaso no es Emet, no es verdad que todo aquel que tenga el Brit Milá tiene una porción en tu nombre? Preguntó el ángel. Sí, respondió Elohim. Sí, es así. Preguntó el Malach. ¿Por qué Ismael no recibió una porción de Kedushá igual a la de Yitzhak, el otro hijo de Abraham? La circuncisión de Ismael no fue realizada en aras de la misma, respondió Elohim. Sin embargo, dijo el Malach, él fue circuncidado. Elohim respondió, Ismael recibirá una porción de Kedushá como recompensa. Sin embargo, así como su Brit Milá fue vacío y carente de un significado profundo, de la misma manera la porción de Kedushá que recibirá será vacía. La tierra Kadosh será la recompensa de Ismael, pero solo podrá poseerla cuando no hay allí. Y continúa el Zohar, la ocupación árabe de la tierra Kadosh será el mayor obstáculo para el retorno del pueblo judío a su madre patria hasta el momento en que se agote el mérito de la misma de Ismael. Zohar 1:32. Y esta es la recompensa por el Brit Milá cuando no es realizado en aras de la misma y además carece de significado. Cuánto más grande será la recompensa para todos aquellos que realicen el Brit Milá en aras de cumplir con la voluntad de Elohim. Mediten esas palabras. Más aún afirma el Midrash que Abraham está sentado a la entrada del Geinón
y protege a todo aquel que ha sido adecuadamente circuncidado, evitando que entre. Sin embargo, si alguien ha abusado voluntariamente de su brit, Abraham no lo defiende. ¿Cómo sabe Abraham si el alma ha cuidado la kedushá de su brit? Bueno, si no lo cuidó, el prepucio volverá a crecer, indicando que esa persona ha abusado de este don con un mal comportamiento sexual. Aquel que trata sinceramente de guardar el pacto será reconocido por Abraham y será salvado del Geinón. Bereshit Rabá 48. Amor y matrimonio. Amor y matrimonio. Abraham es el paradigma de Gesed, actos de bondad. Su ahabá por sus congéneres era tan grande que constantemente buscaba una ocasión para ayudar a los demás. Es por esto que mereció ser la primera persona a la cual se le ordenó cumplir con la misbah de la Milá. ¿Cuál es la conexión entre Gesed y Milá? Bueno, como hemos visto, la energía de Gesed solo puede revelarse a través de Yeso. En tiempos de Abraham Avinu aún no había sido entregada la Torá. ¿De qué manera se manifiesta su devoción a Elohim? Bueno, pues a través de su gran anhelo y deseo por servir a Elohim. Abraham sintió que la misión de su vida era revelar al mundo el Gesed de Elohim y su reinado. También sentía un tremendo deseo de compartir su propio ahabá y bondad con los demás. Y para poder traer tanto ahabá al mundo, tuvo que ser circuncidado. El Brit Milá, la circuncisión, eliminó todas las clipot que podían impedirle transferirle a los demás el Gesed y la Shefa de Elohim. Esa Shefa espiritual. Esto significa que debía eliminar todo rasgo negativo simbolizado por el prepucio que enseña el Rebbe Nachman. Ese Ahavá se muestra a través del deseo y el anhelo de la persona. Aquel que tiene un gran Ahavá tendrá un profundo anhelo por alcanzar lo que desea. Este amor se manifiesta en el Brit. El amor, al igual que Gesed, significa entregarse sin reservas a los demás. Esto define el objetivo del matrimonio. Cada miembro de la pareja debe de comprometerse a dar de sí mismo de manera total e incondicionalmente. El lazo del matrimonio es esencialmente espiritual, una unión que trasciende los deseos físicos y las necesidades materiales de los miembros de la pareja. Aquel que se concentra en el lazo espiritual que hay entre marido y mujer llegará a percibir que existe un espíritu que rodea este amor y que sobrepasa por mucho su lazo físico. Las parejas que entran al matrimonio con esta actitud podrán sobrellevar las malas épocas que inevitablemente deberán enfrentar, pues su pacto se centraliza alrededor de las necesidades más importantes de ambos, sus necesidades espirituales. Cuando, por el contrario, una pareja se une solo sobre la base de la atracción física, con el paso del tiempo el matrimonio se deteriora, su relación se desgasta y ambos comienzan a alejarse. Si su concepto de la vida tiende a ser anticuado, podrán sentirse la responsabilidad de mantenerse juntos. Quizás para bien de los hijos, pero ninguno de los dos disfrutará ya de la relación. Si son modernos, pueden entregarse a relaciones ilícitas, extramaritales. La mentira entra en sus vidas y forma parte de la rutina diaria. El temor a ser descubiertos
corroe lo poco que queda de una relación agonizante. Si Gesed, es decir, el sentimiento de ahavá y bondad de las relaciones degradado, entonces también el Brit es degradado. Pues Gesed se manifiesta en Yeso, es decir, si Gesed se encuentra degradado en su fuente, también estará dañado al manifestarse como Yexo, y ello se reflejará en la relación física dentro del matrimonio. En la mayoría de los casos, es el amor el que ha sido dañado desde un comienzo, pues nunca fue en verdadero amor basado en una unión espiritual. Más aún, como hemos explicado, ese es la primera revelación de los Mojín arriba, capítulo 6. Como tal, un pacto quebrado o engañoso es una señal segura de una mente degradada. Enseña el Rebbe Nachman, el profeta previó, que es Yesayahu 11:9. No obrarán mal ni destruirán en todo mi Kadosh monte, porque estará la tierra llena del conocimiento del Adón, como las aguas que cubren el mar. Los atributos de la compasión y de la bondad dependen por completo del Da'at, conocimiento, el cual será muy grande en el futuro mesiánico. Es por esta razón, Misajín, que cuando llegue Mashiach, no habrá más crueldad o deseo de dañar a los demás. La compasión reinará en todas partes. Hoy en día, sin embargo, hay veces en que las fuerzas del mal pueden nutrirse de la compasión. Entonces la compasión se distorsiona. Cuando la compasión se distorsiona, se vuelve crueldad. Y el Da'at mismo es degradado. Cuando Da'at es dañado, se despiertan las pasiones por las relaciones ilícitas, tales como el adulterio. Esto está relacionado con lo que dicen los Jajamín, Sota 3a. Ningún hombre peca a no ser que lo posea un espíritu de locura y distorsione su Da'at. Cuando por otro lado Da'at se perfecciona, la persona está protegida de estas pasiones. El Rebbe Nachman nos dice que no todo amor y compasión son lo que aparentan ser. Uno puede, por ejemplo, dejar de reprender a un niño por compasión, pero ese niño perderá la posibilidad de aprender lo que se espera de él. Otras veces, uno puede actuar con una aparente crueldad al disciplinar a su hijo, pero esto puede servir para fortalecer su carácter. Una falta de adecuada disciplina puede ser reflejo de un Da'at degradado, de compasión mal entendida. Así toda relación necesita de un perfecto equilibrio, tal cual se refleja en Tiferet y Yesod, la columna del centro. Este equilibrio en la relación con los demás demuestra una mente equilibrada y un Da'at bien desarrollado, donde la Javá y la compasión son verdaderos y beneficiosos y donde cada uno se relaciona con los demás de manera honesta. Aquel que posee un Da'at equilibrado tiene la capacidad de vivir un matrimonio maduro, amoroso y fructífero. Esto se debe a que su Da'at se filtrará hasta Yeso, hasta todos los aspectos de su personalidad y de sus rasgos de carácter, reflejados en su orden personal de la Sefirot. De ello se manifestará en una relación saludable con la pareja, lo que implica entrega, honestidad y fidelidad,
guardar el pacto y establecer una relación confiable contribuirá a su vez con un da'at bien desarrollado. Sin embargo, la persona que degrade a su da'at caerá en las relaciones ilícitas, no le será fiel a su pareja, pues sus intenciones detrás de la relación no son sanas ni muy probablemente honestas. De hecho, nuestros jajamín se refieren a una relación ilícita como mentira e idolatría. Tojar, tomo 2, 87b. También mirar Licotei Moharán, tomo 1, 36.8. Pues aquel involucrado en una relación ilícita está viviendo una mentira. Tal persona no puede descubrir la espiritualidad, pues a través de sus propias acciones se ha alejado de la emet, de la verdad, que es divinidad. De este modo dañará el Da'at que normalmente lo habría acercado a Elohim. Miren, Misajín, vemos entonces que el Brit y la Emunah, la fe, son interdependientes. Ser una pareja leal y fiel es el producto de cuidar la conducta sexual, que a su vez es el resultado de un Da'at equilibrado. Controlar los deseos lujuriosos establece a la persona sobre una senda de honestidad y de verdad. Es interesante notar, Misajín, que el atributo de la emuná fue también patrimonio de Abraham Avinu, como dice en las escrituras en Bereshit 15:6. Él tenía emuná en Elohim. Basándose en este verso, enseña el Midrash que Abraham fue el primero de los creyentes y el primero en circundarse. Esther Rabá, Pesita 10, Shir Hashirin Rabá 4:19. También mirar Licotei Moharán, tomo 1, capítulo 31, versos. Mire, Misajín, la conexión es intrínseca para ambos, la emunaj y el brit, dado que Abraham fue el primero en tener emunaj en el Elohim verdadero. Fue a él que se le dio la misma de la Brit Milá. Amalek, por el contrario, representa el ateísmo, la duda. Esto se puso de manifiesto cuando los amalequitas lucharon contra los judíos, castrando a sus víctimas. Puede mirar en Devarim 25, verso 18. Rashi enseña el Rebbe Gnadman que la emuná solo puede mantenerse cuando uno cuida el pacto. Estos conceptos, misajín, están profundamente relacionados. Aquel que guarda el pacto es o se vuelve una persona honesta y confiable. Más aún, como hemos visto, al guardar el pacto, la persona puede alcanzar verdadera o verdadero da'at, una conciencia expandida, pues su mente está protegida por el pacto. Por el contrario, aquel que degrada el pacto está malgastando su mente y reduce su intelecto al nivel de sus impulsos biológicos. Así el verdadero Da'at va de la mano con el cuidado del pacto, lo mismo que la Javá y la compasión, manifestaciones de ese intelecto. El adulterio, el ser infiel a la pareja, degrada el pacto. Esta deslealtad es equivalente a nivel humano a la idolatría, a la deslealtad hacia lo divino. Sin embargo, el Rebbe Nachman enseña que existe una solución. Las meditaciones cabalísticas del mes de Elul corresponden al cumplimiento del pacto. Estas meditaciones incluyen aprender cómo andar por la senda del arrepentimiento. Todo aquel que se aleja de la senda ordenada y cae en la inmoralidad
los senderos y caminos por los cuales debe de transitar a lo largo de su vida, arrepentirse y comenzar a guardar nuevamente el pacto puede rectificar las transgresiones y llevar a la persona de retorno a la senda correcta. Shaddai ha suficiente. Shaddai hay suficiente, que quiere decir el Shaddai, el todo suficiente. Ahora podemos comprender mejor cómo el Kadosh nombre Shaddai está relacionado con el concepto del Brit y cómo aquel que guarda el pacto puede atraer espiritualidades de este Kadosh nombre y llegar por tanto a reconocer a Elohim. El nombre Shaddai es un acróstico de Yesh, Taal, hay suficiente. Elohim tiene suficientes recursos como para mantener todas y cada una de las facetas de la creación. Este Kadosh nombre refleja la idea de que no es necesario mirar más allá de los propios límites para encontrar satisfacción. Así sean límites intelectuales, emocionales, materiales o financieros. Aquel que busca la espiritualidad, aquel que busca lo espiritual, será mantenido con lo suficiente por aquel que todo lo sustenta. Consideremos las siguientes enseñanzas, mis. Shaddai indica satisfacción con lo que nos ha tocado en la vida. Esto se refleja en la emunaj, pues aquel que posee una fe sólida no desea posesiones materiales. Cuidar el pacto y al hacerlo, quebrar nuestra lujuria, atrae sobre nosotros el poder de este Kadosh nombre. El orgullo lleva a denigrar el pacto. Guardar el pacto refleja restricción y humildad. Restricción es el reconocimiento de que los recursos del Kadosh bendito sea son suficientemente para proveernos de todas nuestras necesidades. Hablemos de Yesod, el Sadín. Mire, Misajín. A lo largo del Talmud del Midrash encontramos referencias a los Sadiquín y a su grandeza, pero no vemos ninguna descripción concisa con respecto a qué califica una persona para ser llamada Sadí. ¿Cómo definimos a un Sadí? Es claro que el término hace referencia a una persona espiritual, pero esta persona espiritual, ¿es acaso un erudito de la Torá o es alguien que ora con fervor? ¿Acaso es aquel que cuida con mucho celo ciertas misbó o alguien que cumple con todas las misbó de la mejor manera posible? Mire, Misajín, la Kabbalah es muy explícita con respecto a quién es un sadí. ¿Quién es sadí? Pregunta el Zohar. Aquel que guarda el pacto. Zohar, tomo 1, capítulo 50. Mire, Misajín, en la Kabbalah, Yesod corresponde al nivel del sadí, la persona recta, Yoseja sadí. Es presentado como el paradigma del sadí, pues se mantuvo firme en su prueba más grande, al rechazar los avances sexuales de la esposa de Potifar, en Bereshit 39. Dado que hablando en general el deseo sexual masculino es más fuerte que el femenino. Ver que tuvo 64b. En este capítulo nos centraremos, Misajín, principalmente, pero no exclusivamente en las pruebas que enfrenta el hombre. Sin embargo, muchos de estos conceptos se aplican también a la mujer. Seir Anpin, compuesto por las 6 sefirot inferiores, representa un nivel más elevado que Malhut, la sefirá más baja.
Más adelante explicaremos con detalle la naturaleza de esta relación, capítulo 44. En este punto podemos comprender que Yesod, que está incorporado en Serampín, implica un nivel que es raíz o fuente de Malhut, el nivel inferior que le sigue. El Rebbe Nachman enseña que existen dos niveles del Brit. El nivel superior se refiere al nivel del Sadik, al cuidado del pacto. El nivel inferior corresponde al conocimiento de la Torá, aquel que diferencia entre lo puro y lo impuro, lo permitido y lo prohibido, lo correcto y lo incorrecto. Abraham, cuyo atributo característico era Gesed, alcanzó el nivel más elevado del Brit. Como hemos visto, la energía de Gesed solo se revela en Yexo. Es por ello que fue Abraham quien recibió el mandamiento de la circuncisión. El nivel secundario del Brit fue alcanzado por el sirviente de Abraham, Eliezer, erudito en las enseñanzas de Abraham Avinu, Yomá 28. Aquel que logra estos dos niveles del Brit es conocido como Sadik. Y como Landan, una persona recta y erudita, la persona erudita se encuentra necesariamente en un nivel inferior al del Sadik. Pues el conocimiento debe de estar subordinado a las buenas acciones, dado que el conocimiento por sí solo puede engañar a la persona. Ver Abot 3:17. Aquel que como Abraham vino alcanza el nivel más exaltado del Brit, puede ser muy fértil. Abraham es llamado en Bereshit 17:5 padre de una multitud de naciones. Además de sus propios hijos, fue padre de las almas de muchos conversos. La persona que asciende a un nivel elevado de rectitud puede enseñarles a las otras almas cómo servir a Elohim. Vemos entonces, Misajín, que ser sadik es haber alcanzado el más elevado de los niveles, por encima aún del nivel de aquellos que conocen toda la Torah. Guardar el Brit, observar las leyes que corresponden al pacto, permite que hasta la más simple de las personas alcance el nivel de Sadí, aunque no sea el nivel más alto del Sadí. Tal vez muchas sea escéptica con respecto a este concepto. ¿Es esto todo lo que se requiere para ser un Sadí? Sí, responde el Rebbe Nachman. ¿Acaso es posible ser un sadí sin ser un erudito? Hasta la persona más simple puede ser un sadik. Sabiduría y enseñanza del Rabí Nachman de Breslo. Número 76. Mire, misajín, el valor de la palabra hebrea Brit es 612. Pues esta es una misbah que incluye todas las otras 612 misbah. La palabra Torah es equivalente a 611. Pues también ella está incluida en la misbah del Brit. Podemos concluir entonces que cuidar el Brit equivale en valor a todas las otras misbot combinadas. Todo intento de guardar el pacto mediante la pureza sexual nos llevará automáticamente hacia la Torá y a la santidad. Más aún enseña el Rebbe Nachman que no es posible comprender siquiera las enseñanzas de un sadí a no ser que la mente esté limpia de todo pensamiento lujurioso. Aunque la persona pueda ser erudita, es decir, que haya dominado el nivel inferior del Brit, sus estudios pueden engañarla. Es necesario buscar constantemente el nivel superior del Brit, limpiándose de toda lujuria. Solo entonces se podrán comprender las enseñanzas del Sadí.
Esta es una doctrina básica para todos, en todos los niveles de la vida. Esta idea parece implicar una contradicción inherente. ¿Cómo es posible estudiar acerca de la espiritualidad si uno ha degradado el pacto? No es posible rectificar aquello que ha sido dañado hasta no haber aprendido del sadí cómo rectificar esos daños. Pero no es posible comprender las enseñanzas del sadí hasta que estos daños no hayan sido rectificados. Esta paradoja se resuelve a través del principio de que todo individuo es capaz de comprender las enseñanzas del sadí, de acuerdo con el grado en el cual esté dispuesto a rectificar sus errores. Si la persona acepta que sus errores son de hecho fallas, que son productos de algún error en ella misma y que en última instancia debe apoyarse en el consejo del sadí para ayudarla a corregir ese error, entonces será capaz de beneficiarse de las enseñanzas del sadí. Comprender esta enseñanza es crucial y de crucial importancia. Si uno desea embarcarse en el camino espiritual, el pacto es el cimiento sobre el cual es posible comenzar a construir verdaderamente una vida espiritual. Pero considerando las tentaciones que existen, como pronto traeremos, ¿cómo puede alguien superar estos obstáculos? Bueno, la idea de aceptar la responsabilidad de nuestros errores y de estar dispuestos a aceptar la guía del sadí nos enseña que la opción por lo divino es real y puede ser alcanzada por todos en base a los esfuerzos que cada uno ponga en la búsqueda, así como solo es posible alcanzar los peldaños superiores de una escalera. Y primero se pasa por los inferiores, de la misma manera, los esfuerzos de cada uno al comenzar a trabajar lentamente y con constancia contribuirán a una constante elevación del nivel espiritual, permitiendo pasar finalmente por las puertas de la Kedushá y sentir la verdadera dulzura de las enseñanzas del sadí. Un sólido cimiento. El sadik es el cimiento del mundo. Proverbios 10:25. ¿Cómo se alcanza el nivel de sadí? ¿Cómo se puede guardar el brit? ¿Cuáles son los beneficios de cuidar y guardar las facultades reproductivas y qué abismos se deben enfrentar si uno sucumbe a la constante presencia de la tentación? Tanto el Talmud Gitín 52a como el Zohar, tomo 2, 203a, hablan del viento tormentoso, que puede generar un trastorno en el hogar antes de la llegada del Shabbat. Los 6 días de la semana son un paralelo de las 6 sefirot de Serampín y el Shabbat es un paralelo de Malhut, como miramos antes. Así cuando Yesó, la sexta sefirá, paralela al sexto día, está dispuesta a transferir su simiente a Malhut, conceptualmente la llegada del Shabbat, un viento tormentoso, es decir, un subido despertar de los obstáculos, se hace presente para impedir esta transferencia, tentando a la persona para hacerla sucumbir ante la ira o la transgresión, las tentaciones, al igual que los días de la semana, siempre se presentan en un ciclo recurrente. Dado que Malhut corresponde a la pareja y al habla,
Es posible superar las tentaciones santificando el habla, así se santifican las relaciones, otorgando el debido respeto a la pareja y no mezclándose en relaciones prohibidas. Al santificar Malhut se despierta el anhelo por el espiritual, disminuyendo los malos deseos. Enseña al Rebbe Natman que existe un rocío de Kedusha, cuyas gotas descienden al mundo trayendo abundante bendición y prosperidad. Este rocío corresponde a las gotas de simiente que, como hemos visto, emanan de la mente de la persona, aquel que se conduce con la mirada puesta en la espiritualidad. Atrae bendiciones al mundo a través de sus gotas. Sin embargo, dedicarse a actos sexuales prohibidos es una pérdida de la simiente, un debilitamiento de la mente y un derroche de la abundancia, un rechazo impúdico de todo el bien que Elohim nos ofrece. Así degradar el pacto malgastando la simiente disipa las bendiciones y la abundancia, las que entonces se transforman en alimento para los poderes no tantos del otro lado. Vemos entonces que guardar el pacto es un proceso de santificación. Degradar el pacto mediante la impureza sexual constituye lo opuesto a esta Kedushá. El nivel básico del cuidado del Brit se logra adhiriéndose a las leyes del matrimonio y de la pureza familiar, tal cual se encuentran en la Torá. Los siguientes son algunos de los ejemplos más comunes de daño al pacto. Relaciones con una mujer que no se adhiere a las leyes de la pureza familiar. Relaciones con una mujer prohibida en matrimonio por la Torá, tal como un Cohen con una divorciada, o peor aún, adulterio, incesto o un casamiento fuera de la emunaj. Relaciones extramatrimoniales, homosexualidad, onanismo. Cometer cualquiera de estos actos constituye una degradación del pacto y lo opuesto de honrar y santificar los poderes divinos de procreación. Todos implican malgastar simiente y la transferencia de todas las bendiciones y la abundancia al otro lado, a las fuerzas del mal, parásitas de la santidad. Enseña el Rebbe Nachman una ardiente pasión en el corazón se asemeja a un viento tormentoso. Esa pasión solo puede enfriarse mediante un hablar kadosh. Si la persona no toma la iniciativa de enfriarla, será el mismo viento tormentoso el que la enfríe a ella, produciéndole una emisión nocturna. La palabra hebrea para tal emisión es keri, similar a la palabra hebrea keriru, que significa frío. Una emisión nocturna es llamada mikre o mikre, laila, pues la violenta tormenta que arde dentro la responsable de la emisión, dice, la responsable de la emisión hace que el individuo se vuelva frío e indiferente a las influencias de lo espiritual. Si alguien sucumbe a las tentaciones y malgasta su simiente, esto enfría sus aspiraciones espirituales, pero si controla sus tentaciones, puede calmarse y encontrar satisfacción física y espiritual dentro del marco de las relaciones permitidas. Desafortunadamente, guardar el pacto no es cosa fácil de alcanzar. El mundo en que vivimos ofrece innumerables tentaciones. El hombre se halla expuesto a toda clase de seducciones, mucho antes incluso de llegar a considerar entrar en matrimonio.
Cuanto más uno espere a casarse, más difícil le será guardar la señal del pacto con pureza. Es por esto que el Reverend Nachman aconsejó a sus seguidores que contrajesen matrimonio lo más jóvenes posible, antes de ser concebidos por la tentación. Enseñaron nuestros jajamín: aquel que contrae matrimonio antes de los 20 años podrá ser salvado de los pensamientos lujuriosos. Hidushim 29b. Aunque el matrimonio no siempre es factible a esa edad, la gente debe de casarse lo antes posible. Incluso luego del matrimonio suelen presentarse diversas complicaciones que generan toda clase de problemas con respecto al cuidado del pacto. El trabajo y las presiones financieras, los problemas con los hijos, demasiados viajes y muchas otras circunstancias presentan en general una prueba severa. Si agregamos a la lista de las tentaciones diarias la presencia de cada vez más notable de los medios de comunicación, uno se encuentra frente a una formidable tarea. Así, las la institución del matrimonio sigue siendo tan básica para el mandamiento tal del equilibrio emocional y espiritual que el Rebbe Natán cierta vez hizo notar. Están casados y me dicen que se dedican al servicio del Todopoderoso, les creeré. Si no están casados y me dicen que se dedican al servicio del Kadosh bendito sea, no les creeré. El Rebbe Nachman enseña que la inmoralidad puede destruir el cuerpo. Esto está Esto está en conformidad con las enseñanzas del Talmud, Lucas 52b. El hombre tiene un órgano pequeño, el brit. Si lo deja con hambre, se sentirá satisfecho. Si lo alimenta, nunca estará satisfecho. Cuanto más se dedica una persona a la vida sexual, más crece su apetito por ella. Cuanto más respeto sienta una persona por sus habilidades de procreación a través de la restricción, más grande será su satisfacción en las relaciones maritales. Esto se debe a que al ejercer el control, uno obtiene claridad mental. Aquel que busca aumentar constantemente los placeres sensuales terminará despilfarrando su energía vital y anulando su mente, generándose daño a sí mismo. Este concepto muestra claramente en la sociedad moderna con el aumento de la homosexualidad, la pedofilia, el abuso sexual y los crímenes sexuales violentos. Todos son productos de personas cuyas mentes han sido violadas y degradadas por la insensatez, exposición a películas, literatura, propaganda, etcétera. La homosexualidad y la masturbación, por ejemplo, son las formas más notables de la pérdida en vano de la simiente. Sin embargo, muchos consejeros profesionales aconsejan estas actividades como útiles para la liberación de las cargas emocionales. Cuando la gente necesitada de terapia busca ayuda para obtener equilibrio emocional, se encuentra generalmente alentada a dedicarse a ciertas actividades que la llevarán a socavar su energía y a malgastar su mente. Este es un camino devastador que coloca al desafortunado cliente en la senda de un continuo abuso de sí mismo.
con poca esperanza de mejoría, hasta que un día se despierta y comprende que ha sido mal aconsejado y engañado. Es por esto que la primera fase de la Teshuvah, arrepentimiento, implica usualmente un complemento cambio de la forma de vida, pasar de un extremo al otro, para producir un quiebre en el comportamiento negativo habitual y darse un tiempo para ajustarse y crear un nuevo patrón de vida. Por ejemplo, es sabido que la única manera de superar el alcohol o la adicción a las drogas es mediante una completa abstinencia. El alcohólico que dice un vaso más nunca podrá superar su adicción. Lo mismo sucede con la promiscuidad sexual. La única diferencia es que en el caso del alcohol o de la adicción a las drogas, nunca se podrá volver a ello. En el caso de las relaciones sexuales, sin embargo, la Teshuvah conlleva una segunda fase denominada santificación de aquello que está permitido. En otras palabras, de acuerdo con el judaísmo, las relaciones sexuales sanas dentro de los sagrados precintos del matrimonio y de acuerdo con las leyes de la pureza familiar son, de lejos, la mayor rectificación de los daños del pasado, mucho más que cualquier forma de abstinencia general. Sin embargo, la primera fase de la Teshuvah debe incluir la restricción y el autocontrol. Hasta que la persona no aprenda a controlarse, no tendrá un yeso en su vida, ningún cimiento sólido sobre el cual apoyarse. Luego de que se ha practicado la restricción y ha aprendido sus valiosas lecciones, él o ella podrán avanzar hacia una vida nueva y saludable. ¿Qué sucede con la persona que no puede hacer teshuvá sobre sus malas acciones pasadas? ¿Acaso no hay esperanza para ella? Esto nos lleva al regalo divino de la reencarnación. Todas las fuentes cabalistas coinciden con el siguiente: el alma o la porción del alma que lo requiera será reencarnada para rectificar todo mal cometido en su vida previa. Para facilitarlo, el individuo reencarnado será llevado hacia las áreas específicas que requiere rectificación. De acuerdo con el Ari, el Talmud Shabbat 118b alude a esto al relatar que cuando se le preguntó al rabí Yosef qué misbah era la que tu padre Rabá cuidaba con mayor esmero, el que preguntaba sabía que todo judío debe de cumplir con todas las misbot de la mejor manera posible. Claramente, por lo tanto, la pregunta era mucho más profunda. Si una persona está asociada de manera poco común con una misbah en particular, eso indica que su misión al venir al mundo es rectificar esa misbah. De acuerdo con esto, la pregunta se refería a cuál era la misbah con la que había quedado en deuda el alma de Rabá en su encarnación previa. Escribe el Ari que lo mismo se aplica a cada individuo. Las características principales de la debilidad espiritual de la persona son las áreas específicas que debe rectificar. Así, la persona nace con una tendencia a derramar sangre. Esta debe ser canalizada al servicio a Elohim, es decir, siendo un shohet, carnicero ritual, o un mogel, aquel que realiza la circuncisión. Todos tienen dificultades con los rasgos de carácter que Elohim les dio para trabajar
en esta vida. Si han recibido una dificultad, su tarea consiste en encontrar maneras de usarla para servir a Elohim en lugar de ir en contra de sus directivas. Lo mismo se aplica a la pasión sexual, al deseo de posesiones materiales y demás. Enseña el Rebbe Nachman que la degradación del pacto trae la espada, como en Vaikra 26:25. Traeré la espada contra ustedes, la que ejecutará venganza por el pacto. Esta espada se manifiesta en las diferentes clases de sufrimientos por los que deben pasar la gente. Por el contrario, el Brit representa la Shalom. Cuidar el pacto trae literalmente Shalom al hogar, permitiendo que marido y mujer aprendan a comunicarse en una relación Kadosh entre Yesod y Malhut. De este modo, la pareja puede construir su hogar sobre un cimiento sólido. Allí donde se transgrede el pacto, se debilita el cimiento mismo, del cual han construido sus vidas. Su relación se vuelve inestable y la inseguridad reina en su. Pero esta no es la situación definitiva. Escribe el rabí Nathan que una pequeña medida de intelecto es suficiente para contrarrestar el peor ataque contra la mente y contra Yexo, para que la persona pueda salir victoriosa. El Rebbe Nachman escribe que todo sucede en la mente. La simiente emana de la mente porque es ahí donde tiene lugar toda la acción. La persona siente una pasión que pueda alejar de la espiritualidad, será su mente la que controle ese deseo. La pasión puede retornar, pero aquel que preste atención podrá volver a redirigir su mente, como hemos visto. Quien busca la espiritualidad tiene la mente abierta y es capaz de volverse hacia otros pensamientos para cambiar así la luz de su conciencia. Aquel que no busca la espiritualidad es de mente estrecha. Pensamientos pueden fácilmente quedar fijos en una idea. Agrega el Rebbe Nachman que la simiente de la persona es indudablemente algo muy valioso, querido. La palabra hebrea yakar, querido, tiene las mismas letras que Eri, quien eleva el honor a Elohim mediante una conducta moral apropiada, será querido. Logra el poder de elevar a aquellos que han caído debido a la emisión en vano de semen. La Kabod de Elohim se revela entonces y es elevada incluso por aquellos que recién están comenzando a reconocerlo. Aunque la persona haya degradado su Brit, siempre hay esperanza. El Brit es llamado Jotén, sello, pues el pacto de Abraham es el sello de Elohim, el cuerpo del hombre. El pacto degradado corresponde a Vaikra 15:3, Etin Besarot. Su carne está sellada, es decir, su órgano ha sido bloqueado con una descarga seminal. Al aprender a restringirse y guardar el pacto, uno puede elevarse de un estado de Hetin Besarot a otro de Jotén, el sello del pacto, y rectificar así los daños causados. Trae contento en la vida. Si no fuera por la sal, el mundo no podría soportar la amargura. Tomo 1, 200. La sal tiene una propiedad única que hace que pese a su sabor amargo, sirva como condimento para casi todos los alimentos. En este sentido, la sal contiene dos propiedades opuestas.
Gusto es fuerte, pero suaviza los alimentos, haciéndolos agradables al paladar. En un sentido más profundo, la dicotomía de la sal representa el sufrimiento por el que debe pasar la persona y la tranquilidad que encuentra al superarlo. De hecho, el Talmud encuentra un paralelo entre la sal y los sufrimientos en el hecho de que Elohim pacto con ambos. Existe un pacto de sal como en Vayikra 2:13 que no falte de los sacrificios la sal del pacto eterno de Elohim. Y existe un pacto con el sufrimiento, ver Devarim 26:9. Así como la sal ablanda la carne, de la misma manera el sufrimiento ablanda a la persona, pues genera el perdón por sus pecados. Bajo pacto eterno. Lo triste de la vida es que el sufrimiento les acontece a todos. Alguna gente sufre pequeños problemas, otros dificultades financieras mayores y otras enfermedades serias o problemas domésticos. Algunos sufren todos los días, otros de manera intermitente, pero todos sufren. Aún así, todo aquel que sufre admitirá que las cosas podrían estar peor. El Talmud equipara la sal con el sufrimiento, pues así como la sal ablanda la carne, de la misma manera el sufrimiento genera el perdón por sus pecados. Si bien es verdad que siempre existe el dolor del sufrimiento, dentro de ese sufrimiento hay un edulcorante, pues hace que el hombre reconozca sus errores y lo ayuda a dirigir su vida hacia la rectificación de sus fallas. También esto se alude en la vesícula biliar, la bilis que contiene es muy amarga, pero su función es endulzar. El Rebbe Nachman se refiere al uso de la palabra pacto que hace el Talmud con respecto a la sal y al sufrimiento, para revelar una dimensión más de cómo el pacto puede llevar a la persona hacia una vida de dulzura y satisfacción. El Sadí corresponde al Brit, él sostiene el mundo, portando todas sus bendiciones, tal como se dice, Proverbios 16. Bendiciones sobre la cabeza del Sadí, pues el Sadí, es decir, Yesod, retiene la semilla de todas las almas de las cuales emanan abundancia para el mundo. El Rebbe Nachman continúa explicando que el concepto del Sadí alude al cuidado del pacto. Todos, en la medida en que guarden el pacto, pueden merecer el título de Sadí o Sadiki. El cuidado del pacto ayuda a la persona a sobrellevar el sufrimiento y a recibir bendiciones, a la vez que le facilita ganarse el sustento. Por ende, el cuidado del pacto, que indica el nivel del sadik y del pacto de sal, ayuda a aliviar el otro pacto, el del sufrimiento. ¿Cómo se produce esto? La simiente que se origina en el cerebro es comparada al tal rocío, el rocío Kadosh de la Or de Elohim, que fluye desde los mundos superiores. Esto se basa en la siguiente enseñanza del Tiknei Zohar, segunda edición 17b. El Rabí Shimon se levantó y comenzó su discurso. Dijo en Primera de Crónicas 29:11: Tuyos, Elohim, son la grandeza y el poder. Tuya es la armonía de estos extremos. Tuyo es el dominio y el esplendor sobre todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Tuyo, Elohim, es el reinado y la absoluta soberanía. Sobre todo, escuchen, seres superiores que duermen en Hebrón, y Moshe, el pastor fiel, despierten de su sueño, despierta y canta tú que moras en el polvo, pues tu rocío será un rocío
de luces, y la tierra arrojará sus muertos. Y Yesaya 26:19. Estos son los rectos de los cuales se dice, Cantar de Cantares 5:2. Estoy dormida, pero mi corazón está despierto. La voz de mi amado golpea. Ábreme tu corazón, mi hermana, mi amiga, mi paloma, mi perfecta gemela, pues mi cabeza está llena de rocío y mis bucles con las gotas de la noche, pues en verdad los rectos no están muertos. Por esta razón se dice con respecto a ellos, despierta y canta, tú que moras en el polvo. Pastor fiel, tú y los patriarcas deben salir de vuestro sueño y cantar para despertar a la Shejinah, literalmente la presencia inmanente de Elohim, presencia divina. Pues se dice que mientras la humanidad sea incapaz de percibir la presencia de Elohim en la creación, la Shejinah estará dormida en el exilio. Ahora, todos los rectos han descansado en su sueño. Pero cuando llegue el momento de la redención, de pronto la Shejinah emitirá 3 gritos para despertar al pastor fiel. Ella le dirá, levántate, pastor fiel, pues sobre ti está escrito, estoy dormida, pero mi corazón está despierto. La voz de mi amado golpea, regañándome amorosamente con las 4 letras de su nombre. Y él dice, ábreme tu corazón, mi hermana, mi amiga, mi paloma, mi perfecta gemela. Pues Lamentaciones 4:22 dice, hija de Sión, ha terminado el castigo de tus pecados, ya no te haré más al exilio, pues mi cabeza está llena de tal rocío. Aleluya. Pues hasta aquí voy a dejar esta enseñanza, esta plática, este drash, que les sea de mucha brajá. Amén. Shalom, brajó, paz y bendiciones. Lejitrao.